Hola a todos, buenas tardes, gracias por estar aquí. Yo me apresuré a decir que iba yo a presentar al doctor Machan, que no necesita presentación, pero la verdad no tengo muchas cosas que decir de su vida. Se ha ganado casi todos los premios que se puede ganar un físico en este país. Nada más le falta uno y seguramente lo ganará próximamente. Y desde luego es alumno de la Facultad de Ciencias, un gran científico y un gran divulgador y un gran amigo. Así es que trabaja en el Instituto de Ciencias Físicas desde hace tiempo, pero es alguien que siempre ha estado cercano a los estudiantes, cercano a todo lo que tiene que ver con divulgación y cercano a la Facultad de Ciencias. Así que gracias, Luis, por estar aquí. Y qué honor que nos vengas a visitar, y supongo que ya todos vieron su exposición. Espero que quede aquí bastante tiempo. Gracias. Pues gracias, muchas gracias, Katy, por la presentación y sobre todo por alojar la exposición que ya andaba de capa caída, andaba embodegada en... Aquí se puede quedar. Por mí que se quede toda la vida, está en muy buen lugar, así es que muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí. Lo que quiero es platicarles un poquito de la historia de la exposición y un poco las matemáticas que hay detrás de ella. Entonces esto empezó hace muchos años y ya ni me acuerdo en qué año fue, en que en un Congreso Nacional de Física nos vino a dar una charla un colega de California, Iván Schuller. En ese entonces, la mayoría de ustedes no lo recuerda, pero se usaban unos aparatos que son los retroproyectores de acetatos. Eran unos aparatos que uno los ponía aquí, ponía un acetato transparente y proyectaba la imagen del acetato sobre la pantalla. Entonces eran puras cosas estáticas, no se movían porque el acetato estaba impreso o estaba escrito a mano, y eso es lo que uno veía. De hecho, tan cayeron en desuso que para darles esta charla pedí uno en la facultad y ya no hay en la facultad. Yo conseguí uno en mi instituto, pero lo saqué de la bodega porque ya lo habían dado de baja y no, entonces ya no se usa, ¿no? Pero bueno, lo que me llamó mucho la atención de esa charla tenía que ver con heteroestructuras metálicas, con superredes y sus propiedades magnéticas. Yo he estado trabajando en temas parecidos en el momento. Entonces esto supuestamente representa dos crisoles donde se evaporan átomos, ya que hay una cosa que está dando de vueltas y los átomos se depositan alternadamente, los amarillos y los verdes, generando un sistema de peliculitas, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención de esa exposición es que de repente todos estos átomos se empezaron a mover, ¿no? Entonces fue un efecto que para mí fue mágico, ¿no? ¿Cómo diablos le hizo Iván para, haciendo un movimiento mínimo imperceptible sobre los acetatos, de repente se veía como los átomos salían de aquí de los crisoles y llegaban arriba a donde se depositaban? Entonces dije, bueno, yo quiero imitar esto, ¿no? Entonces este proyecto nació de tratar de imitar lo que hizo Iván. Nunca le quise preguntar, por orgulloso y por necio, nunca le pregunté cómo diablos le hizo él, no estoy seguro, pero yo estaba seguro que estaba usando el efecto Moiré. Yo creía en mi ignorancia que Moiré ha de haber sido algún matemático francés de alguna época, pero puro cuento, ¿no? Moiré resulta que no era una persona, sino que es una tela que muestra ciertos patrones que se ven como ondas en el agua. Entonces, aquí hay un ejemplo del efecto Moiré en este vestido que era de María Antonieta, y como ven son dos telas son varias telas, con una cierta cuadrícula, casi transparentes, y aparecen estos patrones raros, estas líneas oscuras, que conforme la dama iba caminando, esas líneas se iban moviendo, ¿no? Traje aquí algo mucho más modesto, y para eso quería el retroproyector, pero como no hay, no sé si lo alcancen a ver, tal vez si lo pongo aquí, no sé si ven que en ciertas posiciones, a ver si lo logro hacer con una mano, aparecen unos patrones, ¿sí lo alcanzan a ver desde allá? Entonces, esto es una tela de mosquitero que compré hoy en la mañana. La tela son cuadrículas, son puros cuadraditos, sin embargo, al poner una detrás de la otra, pues aparece un montón de líneas que emergen y que no pertenecen, digamos, ni a la cara de atrás ni a la cara frontal, sino que proviene de la yuxtaposición, ¿no? Entonces, esencialmente tenemos dos telitas, y la yuxtaposición de esta que está aquí arriba y esta que está aquí abajo, si la vemos de arriba, pues aparecen estos patrones que no están en una ni en la otra, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, digamos, sintetizado, ¿no? Aquí tengo una retícula cuadrada, aquí tengo otra retícula cuadrada, y al montar una sobre otra, aparecen estos cuadros grandes que no pertenecen ni a esta de aquí atrás, ¿no? Y
También me compré un par de peines hoy en la mañana en la tienda de la UNAM, pero lo pueden ver con 2 peines, ¿no? Simplemente si ponen un peine detrás del otro, a la hora de inclinarlos, yo lo veo, pero desde allá no lo van a ver, a lo mejor se los paso para que jueguen con parejas de peines. El hecho es que aparecen patroncitos que no pertenecen a uno y al otro, sino que vienen de la yuxtaposición, ¿no? Entonces, esencialmente, al ponerlos, cada diente tiene sus dientes que van en una dirección o en la otra, pero aparecen estas líneas horizontales que no pertenecen a un peine ni al otro de los peines, ¿no? Entonces, todo esto fue mucho tiempo atrás y entonces hay una técnica muy sencilla para hacer imágenes que se mueven, como el movimiento que les mostré. Se los voy a ilustrar con una carita alegre y una carita triste, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, de la carita alegre, voy a trazar un rectángulo sobre la carita alegre y voy a remover aquella parte del dibujo que está detrás, que estaba detrás de ese rectángulo, y eso lo repito un montón de veces, tanto en la carita alegre como en la carita triste, ¿no? Luego muevo la carita triste hacia la izquierda, de manera que se superpone con esta, y entonces tenemos una carita de Schrödinger que está en una superposición de estados, medio triste y medio contenta, ¿no? Pero si ponemos encima de ella una retícula, la retícula podría tapar, por ejemplo, las partes sonrientes de la carita, y adivinamos que ahí hay una carita triste, y si movemos la retícula, adivinamos que hay una carita sonriente, ¿no? Entonces este es un truco muy, muy sencillo, y todavía cuando uno compra comida chatarra, pues a veces vienen estas estampitas, y estas estampitas a veces cuando uno las mueve, hay algunas que cuando uno las mueve aparecen 2 imágenes y que se van turnando de una a la otra. Lo que usan es este truco, ¿no? Pero bueno, lo primero que quise hacer es entender un poquito cuáles son las matemáticas de este efecto Moiré. ¿Qué pasa cuando uno superpone 2 patrones? Aquí voy a superponer este patrón de líneas de aquí abajo. Siempre me falla la memoria y soy medio daltónico. Azules, sí son azules, y verdes aquí arriba, o son moradas, no sé. Azules y verdes, y entonces fíjense que hay algunos lugares, por ejemplo este de aquí, donde la línea verde se superpone exactamente con la línea azul, pero como el periodo, la separación entre líneas verdes y la separación entre líneas azules no es exactamente la misma, entonces si aquí coinciden, aquí no coinciden, aquí la separación es todavía peor, aquí estas 2 están muy mal, pero estas 2 ya están cerquita, aquí estas 2 empiezan a superponer y aquí se superponen de nueva cuenta totalmente, ¿no? Entonces tenemos algo que se repite periódicamente, pero con un periodo que va desde aquí hasta acá, que es un periodo mucho más grande que el periodo de las líneas de abajo y el periodo de las líneas que tengo arriba, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede si las líneas verdes, digamos, me paro en este sitio donde las líneas verdes y las azules coinciden? La siguiente línea verde está a una distancia, le voy a llamar B, y la siguiente línea azul está a una distancia, le voy a llamar A, pero A y B son distintas, entonces la diferencia le voy a llamar C, ¿no? La diferencia entre el periodo del patrón verde y el patrón azul, ¿sí? Entonces, si las líneas verdes todas avanzaran una distancia C, entonces la coincidencia, en lugar de darse aquí, se daría aquí. Entonces todo el patrón avanzaría una distancia A, el patrón avanzaría desde este punto hasta este punto, ¿no? Ahora, si las líneas verdes avanzaran la distancia completita A, entonces el patrón avanzaría desde el punto donde coincidían inicialmente hasta el punto donde también coincidían inicialmente, o desde el punto, digamos, donde vuelven a coincidir, de este de acá a este de acá, ¿sí? Entonces, o sea, si las líneas verdes avanzan la distancia B, simplemente una línea verde va a sustituir a la siguiente línea verde y el patrón va a avanzar la distancia lambda, que es desde donde coincidían inicialmente hasta donde volvían a coincidir inicialmente, ¿sí? Entonces, podemos hacer una regla de 3. La longitud de onda del patrón es igual a la distancia B como la distancia A entre las líneas que están más separadas es a la distancia C. Y esa regla de 3 la podemos resolver y la solución es una cosa muy simple, ¿no?
1 partido entre la longitud de onda es 1 partido entre el periodo pequeño menos 1 partido entre el periodo grande. Entonces esto para nosotros es muy normal, pero a la gente a lo mejor la puede mosquear, la puede sacar de onda, porque cuando uno va a la escuela y le enseñan a sumar y a restar, a uno le pone una ranita saltarina, ¿no? Entonces que la ranita saltarina da 3 pasos para la derecha y luego da 1 paso para la izquierda, y entonces ¿cuántos pasos dio? Pues dio 2 pasos, porque 3 menos 1 es 2. O sea, lo que uno aprende a sumar y a restar, sumando y restando distancias. Y aquí lo que resulta en este patrón es que lo que hay que sumar y restar son inversos de distancias, ¿de acuerdo? Entonces, para entender los patrones de Moiré, tenemos que hacer unas matemáticas muy simples, pero donde la cantidad que hay que sumar y restar son los inversos de las distancias. Ahora, en física aparecen muchos campos en donde uno tiene que hacer precisamente eso, restar o sumar inversos de distancias. Uno de ellos es la cristalografía, ¿no? Imaginen que tenemos un cristal, tenemos, yo que sé, un haz de rayos X que llega al cristal, debido al esparcimiento aparecen un montón de rayos X en distintas direcciones, y el cristal lo podemos visualizar como si estuviera formado por un conjunto de planos cristalinos. Todos los átomos pertenecen a un plano cristalino, entonces todo el cristal lo podemos organizar en esos planos cristalinos, pero el mismo cristal lo puedo identificar con un patrón, con un conjunto distinto de planos cristalinos. Entonces, en realidad hay infinitas familias de planos paralelos entre sí, y la unión de todos esos planos nos genera el cristal completito, ¿no? Entonces, hay una ley, la ley de difracción de Bragg, que me dice que básicamente si tomamos estos planos como si fueran un espejo, y pues los rayos X que inciden y que se van son ondas, y entonces el cambio de fase al ir de un plano al siguiente y de regreso tiene que ser un múltiplo de 2pi, tiene que ser una vuelta completa en el espacio de las fases para que haya interferencia constructiva entre el haz que sale y el haz que entra. Y eso lo podemos expresar de muchas formas. Si la onda incidente la caracterizamos por el vector de onda incidente que tiene la dirección de propagación de la onda y cuyo tamaño es inversamente proporcional a la distancia entre crestas de la onda incidente, la onda saliente, por un vector de onda que va para allá, cuyo tamaño también es 2pi partido entre la longitud de onda, en la familia de planos cristalinos la puedo caracterizar por un vector que es perpendicular a la familia de planos cristalinos, cuyo tamaño es 2pi partido entre la distancia que hay entre un plano y el otro, y entonces la ley de difracción de Bragg lo que me dice es que el vector de onda de la onda saliente es el vector de onda de la onda incidente, más este vector, que es un vector recíproco del cristal. Pero entonces cada uno de estos vectores en realidad es el inverso de una distancia. Entonces la condición para tener difracción, para tener esparcimiento, exactamente tiene que ver con esta suma de distancias inversas, ¿no? Hay otro sistema que me es más cercano al corazón, porque tiene que ver con mi trabajo cotidiano, que tiene que ver, donde aparece este tipo de leyes. Para eso déjenme platicarles sobre cómo se propaga un fotón dentro de la materia. Entonces, un fotón, ustedes saben que es un campo electromagnético, es una onda electromagnética con un campo eléctrico y un campo magnético que van oscilando, y las ecuaciones de campo, las ecuaciones de Maxwell, son ecuaciones lineales. Que sean lineales quiere decir que dos haces de luz se pueden atravesar uno al otro sin tocarse, sin hacerse cosquillas uno al otro, ¿sí? Si yo prendo el láser, está prendida aquí la luz del proyector, y ustedes ven el punto luminoso en la pantalla, la luz que llega allá sale de mi mano, sale del aparato del láser que tengo en la mano, pero ustedes no ven el haz de luz moviéndose de aquí para allá. O sea, no podemos usar luz para ver luz, porque se cumple el principio de superposición. Si las ecuaciones de campo tienen una solución, que es la luz que viene del proyector a la pantalla, y otra solución, que es la luz que sale del láser y se va a la pantalla, pues la simple suma de esas soluciones es solución también. Pero si tenemos luz propagándose dentro de la materia, las cosas son un poquito más complicadas. Porque dentro de la materia, un fotón puede absorberse y generar un par electrón-agujero. ¿Qué quiere decir eso? Que un electrón dentro de la materia absorbe el fotón, adquiere energía y deja un hueco en el estado que ocupaba inicialmente, ¿sí?
Este par electrón hueco tiene una energía. Si esa energía no fuera exactamente la misma que la del fotón, se violaría la conservación de la energía, y eso se puede hacer en mecánica cuántica, pero durante un tiempo muy cortito. Hay unas relaciones de incertidumbre entre energía y tiempo, y entonces un tiempecito después el electrón y el hueco se recombinan y dan lugar a un nuevo fotón. Y entonces así se van propagando los fotones en la materia, ¿no? Los fotones se convierten en pares electrón-huecos, se detienen un poquito y luego siguen avanzando, ¿no? Y esta es una explicación pedestre de por qué la luz en la materia, en el vidrio, por ejemplo, se avanza más lento que en el espacio vacío, pues porque se detiene continuamente a preparar, a generar pares electrón-hueco. ¿Qué pasa si la intensidad se hace muy grande? Entonces, ahí tengo muchos fotones, y entonces puede pasar, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Un fotón atraviesa por donde hay otro fotón porque las ecuaciones de campo son lineales. O lo que tenemos aquí, un fotón está siendo atravesado por otro fotón y no pasa nada. Pero podría suceder algo como lo que ilustro en este punto, ¿sí? Este fotón se absorbió, generó un par electrón-agujero, y el electrón es una carga, y las cargas sí interaccionan con el campo electromagnético. Entonces, en este punto, en este vértice que tenemos aquí, tenemos un fotón que sí puede interaccionar, no con el otro fotón, pero sí con el otro fotón vestido por los pares electrón-hueco que genera en su transcurso en el atravesar de la materia. Entonces, dentro de la materia, si la intensidad luminosa es suficientemente alta, hay una probabilidad mayor, mientras más alta la intensidad, de que un fotón interaccione con el par electrón-hueco producido por otro fotón. Y el resultado de eso es que aparecen efectos no lineales dentro de la materia. Entonces, esto, digamos, lo que tengo aquí es lo que pasa cuando tenemos óptica lineal. Los fotones se atraviesan uno al otro, pero podría haber una interacción entre un fotón y los pares electrones hueco generados por otro fotón, y una manera de ver este proceso es que un fotón me genera una transición electrónica, el segundo electrón me genera una segunda transición electrónica a un nivel de mayor energía, y luego este electrón decae a su estado original emitiendo un fotón, y este fotón se lleva la energía de los dos fotones incidentes, ¿no? Entonces, lo podemos escribir de muchas maneras, con diagramitas de Feynman. Llega un fotón, se genera un par electrón hueco, llega otro fotón, finalmente se recombina el electrón y el hueco y sale un tercer fotón, ¿no? Esto se llama mezclado de tres ondas, ¿no? Para estudiar el mezclado de tres ondas, pues se cumplen las relaciones fundamentales de la física. Entonces, en este proceso se tiene que conservar la energía y se tiene que conservar el ímpetu. Pero de acuerdo a las relaciones de de Broglie, la energía es proporcional a la frecuencia y el ímpetu es proporcional al vector de onda. Eso quiere decir que la frecuencia del fotón que sale es la suma de las frecuencias de los fotones que entran, o podría ser la diferencia en un proceso un poco más complicado, y la suma de los vectores de onda que entran nos dan el vector de onda que sale. Pero el vector de onda que sale es 2pi partido entre la longitud de onda que sale. Los vectores que entran son 2pi partido entre las longitudes de onda que entran, y entonces de nueva cuenta tenemos una relación donde aparece la resta de vectores de onda y la resta de frecuencias, ¿sí? ¿Cómo describimos fenomenológicamente estos procesos no lineales? Pues básicamente decimos que la polarización es una respuesta por el campo eléctrico. Esta sería la aproximación lineal, y luego hay un término que sería la respuesta cuadrática multiplicada por el cuadrado del campo eléctrico, ¿sí? Y ahora hay una cosa muy simpática. Si aquí tengo un campo eléctrico que describe a dos ondas, una onda con vector de onda K1 y frecuencia omega 1, y otra onda con vector de onda K2 y frecuencia omega 2, cuando este campo lo meta aquí, lo multiplique una de las componentes de este campo por otra componente del mismo campo, pues va a haber términos del tipo este coseno multiplicado por este coseno. Entonces hay que multiplicar ondas, y la multiplicación de ondas tiene sus cosas peculiares, ¿no? Entonces imagínense que aquí tengo una onda con frecuencia omega 1 y otra onda con frecuencia omega 2 que están aquí abajo, y las frecuencias no son iguales. Entonces, por ejemplo, mientras aquí hay una cresta y aquí hay una cresta, aquí esta cresta se quedó un poquito atrás y esta se adelantó, y aquí esta cresta pues más bien coincide con el mínimo en lugar de con la cresta, ¿sí?
Entonces, si multiplico estas dos ondas, aquí tendría positivo por positivo, positivo. Y aquí en este valle tendría negativo por negativo, vuelve a ser positivo. Aquí positivo por positivo, positivo. Entonces lo que vemos es que tenemos una onda que oscila prácticamente con el doble de la frecuencia de las que tengo aquí, porque en la cresta el producto es positivo y en el valle el producto también es positivo. Pero se van saliendo de fase poco a poco estas ondas y llega un momento en que tengo que multiplicar positivo por la onda que está abajo y negativo por la onda que está arriba, y entonces lo que tenemos es que positivo por negativo es negativo, avanzamos tantito y aquí tenemos positivo por negativo, también es negativo, ¿no? Entonces resulta que el producto de dos ondas es a su vez es lo mismo que la suma de dos ondas, pero donde una onda varía muy lentamente, tiene una frecuencia que es la diferencia de frecuencias de las ondas iniciales, que tiene que ver con este movimiento para arriba y para abajo, y otro término que oscila muy rápidamente, cuya frecuencia es la suma de las frecuencias de estas dos ondas. Suma y diferencia de frecuencias. Entonces, multiplicar es lo mismo que sumar frecuencias y restar frecuencias. ¿Qué tiene que ver esto con los patrones de Moiré? Entonces, los patrones de Moiré se obtienen cuando uno tiene, por ejemplo, esta telita, ¿no? Entonces, esta telita está hecha de unos hilos que son opacos, y en medio de los hilos hay cuadraditos que están vacíos y son por lo tanto transparentes. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un material opaco encima de otro material opaco? El resultado es opaco. Si yo pongo un material opaco encima de un material transparente, pues el resultado vuelve a ser opaco. Si yo pongo un material transparente sobre un material opaco, el resultado es opaco. Y si pongo un material transparente sobre un material transparente, el resultado es transparente. Esto tiene toda la facha de una tabla de multiplicar. Si opaco lo identifico con el número 0 y transparente lo identifico con el número 1, pues lo que tengo es la tabla de multiplicar del 0 y del 1, ¿no? 0 por lo que sea da 0, 0 por lo que sea da 0, y 1 por 1 da 1, ¿sí? Entonces lo que quiero decir con esto es que superponer un patrón de líneas opacas, de regiones opacas y regiones transparentes, como podría ser este mosquitero, o como podría ser un par de acetatos impresos con algún dioxetóner opaco, es equivalente a multiplicar las imágenes, ¿sí? Entonces esto nos lleva a un problema matemático, que es el que resolví, digamos. No es que sea un gran problema, pero fue divertido resolverlo, ¿no? Imagínense que ustedes quieren generar una imagen, pero además una imagen que se mueva. Entonces, ¿cómo describimos la imagen? Pues es alguna función que es la intensidad, digamos, de los puntos de la imagen, que depende de X y de Y. Una imagen en dos dimensiones, tiene coordenadas X, coordenada Y, pero además quiero que dependa del tiempo. Entonces, lo que quiero hacer es, a partir de una imagen animada, cualquiera, quiero construir una función que no dependa del tiempo, que solo dependa de las coordenadas, y tal que al multiplicarla por otra imagen, pero que se está moviendo hacia la derecha con una cierta velocidad, quiero que el resultado sea proporcional a la animación que quiero hacer, ¿no? Entonces, básicamente la idea es, tengo un acetato, pues voy a tomar una rejilla, imagínense un montón de líneas verticales opacas en un fondo transparente, que voy a mover continuamente conforme transcurre el tiempo hacia la derecha. Entonces, eso está descrito por una función que depende de X menos la velocidad por el tiempo transcurrido, ¿sí? Y la voy a mover encima de otro acetato que tiene una imagen fija que no se mueve, es algo que depende de X y Y nada más. Y lo que quiero es que el producto de estas dos imágenes, el resultado de yuxtaponer las dos imágenes, quiero que sea proporcional a mi animación, y entonces de esta manera habré generado la animación, habré sintetizado la animación utilizando el efecto Moiré, ¿no? Aquí le puse unos puntos suspensivos. El chiste es que lo que viene aquí, que sea algo que no se vea, que no nos afecte a lo que vemos. Entonces déjenme darles un ejemplo un ejemplo que podemos sintetizar. Imaginen que quieren generar un patrón de líneas horizontales y quiero que estas líneas horizontales se muevan hacia arriba, que sea un patrón con una cierta longitud de onda, una cierta separación entre una línea horizontal y la que sigue, y que tengan una frecuencia omega dada,
Y lo que quiero usar como decodificador es, como les había dicho, un patrón de líneas verticales, puras líneas verticales, que se van moviendo hacia la derecha continuamente. Entonces, un patrón de líneas, a ver, déjenme ver. Lo que deseo entonces es tener una imagen, como son líneas horizontales que se van a mover hacia arriba, pues es como tener una onda que se mueve hacia arriba con un vector de onda que apunta en la dirección vertical y que está dado por 2pi partido entre la longitud de onda, ¿sí? Y va a tener una cierta frecuencia, le voy a llamar omega 3, que es omega, ¿no? El decodificador es un patrón de líneas verticales y por lo tanto lo puedo entender como una onda cuyo vector de onda apunta en la dirección horizontal y tiene una distancia característica, le voy a llamar a esa distancia característica. Ahora, conforme este decodificador se mueve, las cosas cambian en el tiempo, y cambian en el tiempo simplemente como, yo qué sé, como el efecto Doppler. Entonces aparece una frecuencia que es el vector de onda multiplicado por la velocidad con la que se está moviendo el decodificador. Entonces, la frecuencia del decodificador que depende del tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser mi imagen codificada? Entonces, voy a hacer una imagen codificada en la forma de un patrón de rayas, y la pregunta es, ¿en qué dirección pongo esas rayas y con qué espaciamiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe valer Q1? La frecuencia 1 tiene que ser 0 porque la imagen permanece estática. Entonces, como este problema, como superponer estos patrones, es como multiplicar las ondas correspondientes, y multiplicar dos ondas es como sumar dos ondas, una con la diferencia de vectores de onda y otra y la diferencia de frecuencias, y otra con la suma, pero la suma oscila tan rápido que la voy a tirar a la basura, me olvido de ella, ¿no? Entonces, el resultado de superponer estos dos patrones es un patrón cuyo vector de onda es la diferencia de estos vectores de onda y cuya frecuencia es la diferencia de estas frecuencias. Entonces, de ahí podemos despejar. Y entonces el vector de onda de la onda deseada, de la imagen que quiero construir, es simplemente la diferencia de vectores de onda entre el vector de onda del decodificador y el vector de onda de la imagen deseada. Y la frecuencia, pues, es la frecuencia del decodificador, porque la otra onda está quieta. Y entonces el resultado es este vector, 2pi entre la distancia horizontal y menos 2pi entre la distancia vertical deseada. Este es el vector de onda, y este vector tiene que ser perpendicular a los frentes de onda. Entonces mi patrón de líneas es un patrón de líneas perpendiculares a este vector. Entonces son líneas casi verticales, inclinadas un poquito hacia la derecha, como estoy indicando, con un cierto ángulo que es la tangente inversa de este cociente, ¿no? Y la distancia entre líneas pues, la puedo obtener del tamaño de este vector. Entonces 2pi entre Q1 es 1 entre la raíz de la suma de los inversos de los cuadrados de esas distancias. Entonces mejor se los muestro, ¿no? Este es mi decodificador, un montón de líneas verticales. Esta es la imagen codificada, un montón de líneas que no son verticales, están ligeramente inclinadas. Esta es la superposición de los dos patrones de líneas, entonces ven que emerge el patrón de líneas horizontales, y luego, conforme muevo el decodificador, las líneas horizontales se van moviendo para arriba, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo generalizar esto para imágenes arbitrarias? Entonces, para generalizarlo, uno puede tomar analogías, y una de las analogías que puede ser útil es la decodificación de ondas de radio. Entonces les platico tantito de la decodificación homodina, que en realidad está basada en identidades trigonométricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes toman un ángulo y toman el cuadrado del coseno de ese ángulo, lo pueden escribir en términos de una constante y el coseno del doble del ángulo. Es una identidad trigonométrica, pero eso quiere decir que si agarro una función cualquiera y la multiplico por el coseno de un ángulo, y el resultado lo vuelvo a multiplicar por el coseno del mismo ángulo, lo que voy a obtener es la función original y otras cosas, ¿sí? Entonces, lo que tengo aquí en rojo lo puedo interpretar como mi imagen codificada, y lo que tengo aquí lo puedo interpretar como mi decodificador, ¿sí? Entonces, la idea es que si ustedes tienen una imagen cualquiera, la multiplican por coseno de Q0x y obtienen una imagen codificada, y cuando la multiplican por este decodificador, aparecen unas oscilaciones muy rápidas que simplemente no las vemos como una mancha gris,
y reaparece la imagen original, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que una imagen cualquiera la podemos obtener superponiendo un acetato cuya intensidad oscila de la misma manera, y conforme el acetato se mueve, en lugar de tener coseno de Q0x, vamos a tener coseno de Q0x menos la frecuencia por el tiempo, donde esta frecuencia tiene que ver con la velocidad con la que mueve el acetato, y entonces lo que vamos a tener es la imagen original, nada más que modulada en intensidad. Entonces, haciendo esta modulación en amplitud, lo que podemos generar es una imagen estática, pero cuyo contraste se va alternando en el tiempo. O sea, la vemos negra y al rato la vemos blanca, y al rato la vemos negra y al rato la vemos blanca. Eso no es muy interesante, ¿no? Entonces, la idea es ver si podemos hacer algo más rico, y para eso lo que uno puede hacer es modular, pero modular no en amplitud, sino hay otras posibilidades. Además de amplitud modulada, podemos modular la frecuencia o podemos modular la fase. Entonces, déjenme platicarles de la modulación en fase, ¿no? Entonces, si tengo otra vez una identidad trigonométrica, si multiplico dos cosenos, lo que voy a tener es el coseno de la diferencia y el coseno de la suma. Entonces, para cualquier función phi de r, el coseno de q sobre de algo menos phi de r multiplicado por el coseno del mismo algo, coseno de q0x, menos la frecuencia por el tiempo, lo que me va a generar es el coseno de esta phi menos omega t. ¿Okay? Entonces, esta es la identidad con la que voy a trabajar. Entonces, fíjense, para generalizar, si tengo una función phi de r, si lo que quiero generar es una curva de nivel de esa función, por ejemplo, yo que sé, phi de r igual a 0, ¿no? Entonces, phi de r igual a constante, las curvas de nivel de esa función, lo que tengo que hacer es superponer un acetato que corresponde a esto de aquí, y esto de aquí es una familia de líneas verticales separadas una distancia a, donde a va con el inverso del vector de onda, sobre otro acetato que contenga una familia de curvas que corresponde a los máximos de este coseno. Entonces, los máximos de este coseno están cuando lo que tengo aquí adentro, el argumento que tengo aquí adentro, es 0 o un múltiplo de 2pi. Entonces, lo que necesito es trazar mis líneas en los puntos que dependen para cada altura, en un punto tal que es x'n, al multiplicarla por x0, me dé x0 por xn, que esto simplemente es un múltiplo de 2pi, más algo proporcional a esta fase, ¿sí? Entonces, son los máximos del coseno de q0x menos phi de r. Paso unas líneas por ese máximo, y esa ya sería mi imagen codificada. Y entonces, conforme movemos el codificador, estamos cambiando este término, es como cambiar la constante a la que igualamos esta función. Como no debe haber sido muy claro, dejen ilustrárselos mejor con un ejemplo, ¿no? Entonces ahí va un ejemplo. Imaginen que quieren describir una onda circular saliente, como la que aparece en un estanque cuando avientan una piedra, ¿no? Entonces lo que queremos es un circulito que conforme transcurre el tiempo se vaya haciendo cada vez más grande, ¿no? Esta es la animación que quiero hacer. Entonces lo que hago es, hago una superficie cuyas curvas de nivel sean esos circulitos. ¿Cuál sería la superficie? Pues quiero, para un tiempo pequeño, quiero un circulito pequeño, para un tiempo mayor quiero un círculo más grande, y conforme va avanzando el tiempo hacia arriba, pues los círculos se van haciendo cada vez más grandes, ¿sí? ¿Cuál es la superficie que obtengo? Pues un cono, ¿no? En este caso. Entonces me olvido de los círculos, me olvido de todo y me quedo simplemente con el cono. Ahora lo que voy a hacer es, a lo largo de la dirección X, voy a seccionar el cono en pedazos. Entonces voy haciendo secciones de cono. ¿Qué es lo que me queda con estas secciones? Pues me quedan estas líneas que en realidad son hipérbolas en el caso del cono, ¿sí? Ahora me olvido del cono y me olvido de las secciones, me quedo nada más con las hipérbolas. Y las hipérbolas las voy a escalar, las voy a hacer chiquitas. Entonces cambio la altura de las hipérbolas, y ya que tengo estas hiperbolitas chiquitas, lo que voy a hacer es abatirlas para que queden dibujadas sobre el mismo plano XY. Entonces, lo que tengo será en la siguiente imagen,
pues lo que tengo es un montón de hipérbolas que están acostadas sobre el plano. Cada hipérbola corresponde a la línea de donde salió, ¿no? Entonces, ahí se ven las líneas y se ven las hipérbolas. Ahora me olvido de todo lo demás y dejo las hipérbolas limpias, ¿no? ¿Qué pasa si sobre esto pongo una rejilla? Al poner una rejilla, ven ustedes que aparece aquí uno de los tantos círculos, ¿sí? Entonces déjenme mostrárselos con otro ejemplo. Estas son las hipérbolas, parecen rectas porque son hipérbolas muy, muy aplastadas, pero aquí alcanzan a ver que hay un vértice de la hipérbola, ¿no? Una de ellas son en realidad dos rectas, y luego aquí tienen una curva suave, pero es una curvatura muy, muy leve, ¿no? Apenas se adivina aquí cuando estamos en el borde. Son casi rectas verticales, pero no del todo, están ligeramente moduladas. Aquí está una imagen un poquito más chica. Este es mi decodificador. Y al poner el decodificador encima de ese conjunto de hipérbolas, aparece un conjunto de círculos, y conforme muevo mi decodificador, pues los círculos se van moviendo y van saliendo, ¿no? Ahora, uno puede hacer lo mismo con figuras más complicadas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un engrane. Si quiero hacer que el engrane gire, entonces hago el mismo proceso. El engrane, conforme va girando, voy subiendo en esta figura donde está X y Y en la dirección vertical pongo el tiempo, y luego secciono este engrane en pedacitos. La intersección entre estos planos y el engrane me va a dar una curva, y lo único que tengo que hacer es dibujar esa curva escalada sobre el plano XY, y ya con eso puedo generar imágenes que se muevan, ¿no? Entonces, déjenme ver, se los voy a tratar de enseñar a ver si lo ven. Es que para eso quería el retroproyector, pero ya quedó obsoleta esa tecnología. Creo que por aquí traía un engrane. No era aquí. Espérenme un segundito. Tampoco era aquí, seguramente. Y me va a dar pena si no lo encuentro. Aquí está. Entonces, no sé si alcanzan a ver. Aquí. Uy. Está vivo. Entonces, ahí tienen el engrane codificado. Aquí tienen el decodificador. Y no sé si alcanzan a ver el engrane girando, ¿no? Entonces, si quieren se los paso y nada más me lo devuelven al rato, ¿no? Para que vayan, sí, exacto. Bueno, entonces, bueno, la historia de esto es que pues empecé a usar esto en charlas con estudiantes de prepa. Entonces, la primera vez que lo usé fue en el 97, una charla de choques con luz. Es una charla que dio un estudiante que hizo una estancia conmigo, un taller de ciencia para jóvenes en Guanajuato, y las cosas cambiaron. O sea, lo que yo hacía era, me llevaba mi colección de acetatos, las ponía en un retroproyector y los movía, y con eso pues, ilustraba conceptos relacionados con óptica. Lo que cambió las cosas fue una llamada telefónica en el 2006 de una amiga, Susana Ballesteros, que hacía divulgación de la ciencia en Cuernavaca. Entonces me invitó a dar una charla en una serie de conferencias que organizaba ella y unos estudiantes de lo que en ese entonces era el Laboratorio de Energía Solar. Pero le llamaban Café Conciencia a esas charlas, y la idea es que uno podía ir y sentarse y tomar un café y hablar, pero estaba prohibido usar un retroproyector, estaba prohibido llevar una computadora, no podía usar nada de lo que solemos usar cuando, los físicos al menos, cuando damos presentaciones, era nada más sentarse y charlar. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para no aburrirlos, no dormir a todo mundo, si les platico de mi trabajo cotidiano y de óptica no lineal? Y entonces lo que se me ocurrió es usar esto de los acetatos, pero haciendo trampa. Entonces les platico la trampa que hice, ¿no? La idea era usar el paralaje, ¿no? Entonces ustedes saben lo que es el paralaje. Aquí tengo tres objetos, un triangulito, un circulito, un cuadrito, y lo que vemos es que los ojos, si quieren ver el triangulito, tienen que convergen un poquito, pero si tienen que ver el cuadrito, tienen que converger más porque el cuadrito está más cerca.
Entonces podemos muy fácilmente, si vemos una imagen, sabemos que esta persona está viendo algo que está muy lejos, este está viendo algo lejos, algo cerca, y este que está haciendo visco, pues obviamente es porque está viendo algo que está muy, muy cerca, ¿no? Y entonces lo que sucede es que la posición relativa de objetos que están a distintas distancias de un observador cambian cuando el observador se mueve en esta dirección, en un plano paralelo. Por ejemplo, visto desde aquí arriba, este objeto, este cuadradito, ocupa la misma posición que este triángulo porque están en la misma línea visual. Pero visto desde aquí abajo, este cuadradito ocupa el mismo lugar que este circulito que está aquí arriba. Entonces, si yo camino desde aquí, desde arriba hasta abajo, es equivalente a que yo me quede quieto y este cuadradito se mueva desde aquí abajo hasta acá arriba. Entonces, en lugar de poner dos acetatos y mover yo un acetato con respecto al otro, el truco es que uno puede poner dos acetatos fijos en dos planos paralelos, separados uno del otro, y entonces cuando alguien camina enfrente de los acetatos va a haber movimiento. Entonces lo que hice con Susana Ballesteros es que me invitó a dar una charla en una plaza pública, había una carpa, entonces hice unos cuadritos, les voy a enseñar, este es uno de los originales, de los pocos que me quedan porque ya se rompieron todos. Entonces aquí son 4 acrílicos, es como un sándwich de 2 en 2, en medio de cada 2 acrílicos hay un acetato, bueno, en medio de unos hay acetato y en el otro hay papel, y entonces al superponerlos pues, se ve una imagen, y si lo giro, que es equivalente a que ustedes se muevan, pues se mueve un acetato con respecto al otro y ven que hay unas ondas ahí que se mueven y que ilustran algún concepto físico, ¿no? Entonces, empezó con eso. Bueno, después eso lo escalé y entonces de hecho saqué una patente para que no me presuman mis amigos, yo ya tengo mi patente con este método. Y me invitó Alex Frank a una reunión de ciencia y arte, a un evento de ciencia y arte que hizo en el ICN, también en el 2006. Y entonces ahí presenté esta exposición y de ahí salió a varios lugares. En el 2007 se los presenté a Julia Tagüeña, que dirigía la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, y ella armó un equipo fantástico con gente como, bueno, estaba Conchita Ruiz, Pilar Contreras, que está aquí, que dirigía el Museo de la Luz, y un montón de gente, eran un montón, ni me acuerdo de todos los nombres, y entonces entre ellos hicieron una versión profesional de estos dibujitos que les acabo de mostrar, que es la que está ahorita expuesta aquí afuera, y esa ha ido por un montón de lugares, ¿no? Ha estado en Universum, bueno, estaba de manera semipermanente en el Museo de la Luz, ha estado en Universum, Museo de los Metales en Torreón, el Museo de Ciencias de Morelos, bueno, la Casona Spencer. Estas son, en realidad tengo 2 exposiciones, una con cuadritos chiquitos y otra con los cuadros más grandes. Ahorita está en la ruta de los volcanes, si van al Popo, en los pueblitos que están en la base del Popo, en alguna de las primarias ahorita se está exhibiendo, hasta el MOAC llegó en algún momento, ¿no? Ahora, uno puede sistematizar esta idea, no sé si me da tiempo, se los platico rápido. O sea, si tenemos otra vez una animación, ¿no? Entonces una animación la puedo describir como una intensidad que depende de la posición, pero también depende del tiempo. Ahora tengo un decodificador, que es un montón de líneas verticales. Entonces el decodificador es una función que depende de x menos la velocidad por el tiempo. Es periódico, tiene un periodo espacial a, que es la distancia entre rayas verticales, y por lo tanto tiene un periodo temporal t, que es simplemente la distancia entre rayas partido entre la velocidad en la que lo estoy moviendo. Y entonces, como esto es periódico, puedo hacer una descomposición de Fourier, y eso hace que aparezcan aquí los coeficientes de Fourier del codificador, pero para cada vector de los que aparece aquí, cada vector recíproco, le corresponde una frecuencia, y entonces esto es como una expansión en ondas planas del movimiento del decodificador con estos vectores recíprocos, y estos números simplemente son enteros, y la frecuencia fundamental es el vector recíproco correspondiente multiplicado por la velocidad, ¿no? Y lo que quiero es encontrar una función que me describa una imagen fija tal que se anime, o sea, es la animación codificada, esto está fijo, pero al poner encima de esto este decodificador, lo que quiero es generar la animación original, ¿no?
Entonces, lo que voy a suponer es que la animación son el mismo patrón de rayas verticales, pero con una pequeña modulación. Entonces, B es una función, B depende de X y Y hago una serie de Fourier de la misma B, pero donde los coeficientes de Fourier no son constantes, sino que dependen lentamente de la posición X y de la posición Y, ¿no? Entonces, el producto de esta imagen codificada por mi rejilla decodificadora en el espacio recíproco es simplemente un producto de los coeficientes de Fourier de una por los coeficientes de Fourier de la otra por exponenciales donde aparecen los vectores recíprocos. Entonces, esto es lo que tenía, el producto es esta descomposición de Fourier, y como ven, si G más G' fuera 0, tenemos algo que varía lentamente, y si G más G' es distinto de 0, es algo que varía muy rápidamente y lo puedo tirar a la basura. Y entonces me quedo nada más con los términos que varían lentamente, y este término que tengo aquí lo identifico entonces con la transformada de Fourier temporal de mi animación, ¿sí? Entonces, mi animación, mi imagen animada, es simplemente la suma que tengo de este lado, y de ahí puedo despejar la imagen codificada, la B de G. Entonces, la B de G no es más que, como está, lo tenemos aquí, o sea, tomo la imagen, la transformada de Fourier temporal de la imagen, y mi función codificada, su transformada de Fourier, no es más que la transformada de Fourier de la imagen partido entre la transformada de Fourier de la rejilla que uso como decodificador. Y ya que tengo esta transformada de Fourier, transformo de regreso y ya puedo hacer el dibujito, ¿no? Y aquí hay algún ejemplo que no sé si se va a ver bien en la pantalla, pero de nueva cuenta tengo un sistema de engranes. La animación hace que estos engranes dependan del tiempo. Tomo la transformada de Fourier de esto y con ella genero esta imagen codificada, le pongo un decodificador encima y no se ve absolutamente nada, porque esto tiene que ver con la resolución. No, hasta no se vio nada. También la tengo aquí, pero ya no se las pude mostrar. Entonces les doy las conclusiones, ¿no? O sea, en conclusión, uno puede codificar imágenes arbitrarias modulando en fase un patrón periódico. La decodificación homogénea se logra colocando encima un patrón periódico no modulado, y las imágenes se pueden animar cuando se desplaza un observador enfrente de ellas, utilizando el paralaje entre el decodificador y la imagen codificada. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. Bien. ¿Sí? Alex. Si estás parado frente a una reja, Ajá. en general uno no puede ver, ¿no?, dónde está el barrote, digamos. Sí. Pero si uno se mueve, como que el cerebro borra la reja y puede ver perfectamente lo que está atrás. Tiene que ver con esto. O sea, de alguna manera sería como el decodificador, tiene que ver, pues el cerebro hace las veces de estas barras o es otra cosa. La verdad es, no sé, eso tiene que ver con el fenómeno de la percepción, ¿no? Lo que yo me imagino es que esas barras forman algo que tiene un periodo espacial grande y tienes alguna manera de tratarlas como si fueran ruido y tirarlas a la basura, ¿no? Si te mueves muy rápido, tiene que ver con la persistencia de la visión, ¿no? Que es que una imagen tarda un rato antes de que se borre y sea sustituida con la siguiente imagen. Entonces, literalmente el ojo está percibiendo lo que está detrás. Si lo que le pones, si te estoy viendo a través de mis dedos y muevo los dedos rápido, pues no alcanzo a percibir los dedos, veo lo que está detrás, ¿no? Parte es eso, pero parte es que uno está acostumbrado a tirar lo que considera como ruido visual, ¿no? Y hay ruido visual por todos lados, ¿no? El otro día traté de sacar una foto del volcán desde mi casa allí en Cuernavaca. Es imposible porque toda la ciudad está cruzada de cables. De hecho, voy a hacer una app para quitar cables de las fotos. Estoy seguro que va a ser exitosa porque nadie puede tomar una foto bonita de un paisaje desde una ciudad en México. Todas son horribles, ¿no? Pero el cerebro las quita, la cámara fotográfica no. Pero sí hay
¿Ya hay? Ah, luego me la pasas, porque yo la quiero usar entonces. O la hago o la... Sí. Okay. ¿Otra pregunta? Sí, Gracias. Hola. Vi una de las placas que estaba afuera de la exposición, en donde muestras como una onda, al pasar por una lente, pues la velocidad de la onda es menor. Entonces mi pregunta es cómo puedes modular como el efecto de la velocidad de la onda con los patrones de Moore. Ah, bueno, lo que pasa es que la animación que yo hice es la onda circular que se va ampliando. Al entrar al lente, yo sé cómo se... Al entrar al lente yo sé cómo se refracta, yo sé cómo se comportan los frentes de onda. Entonces simplemente lo que llamé I de X, Y y T aquí adentro ya toma en cuenta el efecto de refracción al entrar al lente y al salir del lente. Entonces tengo esa serie de líneas que no son círculos, o sea, tengo una velita, ¿no? Es una velita, hay una serie de círculos que se alejan de la velita, pero los círculos se deforman cuando parte de ellos penetra en la lente. Pero yo sé a priori cómo se deforman. Entonces lo que hice simplemente es, ya sabiendo cómo son, pues hice cuál es la rejilla, me pregunté cuál es la rejilla, cuál es la imagen que tengo que poner en una base para al ponerle una rejilla enfrente, que aparezca ese frente de onda deformado que yo ya conozco de antemano. Entonces, así como dibujé ese frente de onda, puedo dibujar lo que sea. Y a la hora de salir, las ondas se convierten en ondas circulares centrantes. Ahora que mencionas esa imagen, quería mencionarles una cosa, a ver si lo logran apreciar, que es que puse algunas sutilezas en los cuadros de la exposición. Entonces, si se fijan bien, la imagen de un punto en la velita, que es lo que pretendo hacer, no es un punto, es una manchita. Entonces hay una manchita porque la imagen está limitada por difracción, entonces la resolución de una lente no es perfecta. Entonces hay efectos como esos que muchos de los que vean la exposición o de los que la han visto no se han dado cuenta, pero los que sean físicos aquí deberían darse cuenta, ¿no? Entonces, la imagen de un punto no es un punto, la imagen de un punto es una manchita, hay un círculo de mínima confusión donde el círculo se hace lo más chiquito posible, pero el haz no converge a un punto. Pero hay otras sutilezas mayores, por ejemplo, hay un cambio de fase de 2pi, de pi, hay un salto de fase al pasar por el punto focal. Entonces, si se ven con cuidado, van a ver que la fase ahí de repente avanza más rápido cerca del punto focal que antes y que después. Entonces, todo eso lo codifiqué a mano, digamos, y luego generé las rejillas. En el de es que se me olvidan los nombres, en el de reflexión interna total, por ejemplo, hay otro corrimiento que también tiene el nombre de algún investigador, porque cuando hay reflexión total, la onda saliente no proviene del mismo lugar donde llega la onda incidente, porque hay un pequeño flujo de energía en el campo evanescente que penetra del otro lado durante un pequeño tiempo, ¿no? Entonces, tiene cosas por el estilo que los invito a que las descubran. También debe tener errores, también sería bueno que los descubran. Con respecto a eso de las velitas, porque son 4 velas. Y con respecto al de las velas, son 4 velas las que se encuentran. Cuando te mueves, en 3 de ellas, como que todo se va hacia su centro, hacia la punta de la vela. Pero hay una en la que eso no sucede y es donde tienes como estas líneas como de perspectiva, porque ahí no, como que no las ondas no... ¿No le atiné a la vela? Ahora sí funciona. Tendría que verla porque no lo recuerdo bien. La idea era que la imagen de la vela fuera una vela, ¿no? Es una vela deformada porque, por ejemplo, la amplificación axial no es la misma que la amplificación transversal de la imagen. Entonces, las velitas no tienen exactamente la misma forma, las imágenes y la vela original, pero sí le debería haber atinado a la flama. Si no le atiné, fue error mío, error de diseño, no... Por esta cuestión de la perspectiva de estas dos líneas que
No, lo hice hace mucho y ya no me acuerdo bien, pero según recuerdo hay 2 velas objeto, luego pues, hay 2 sistemas ópticos, una lente y un espejo, y luego hay 2 velas imagen, ¿no? La imagen en el espejo y la imagen en la lente, ¿no? Las 2 imágenes deben tener, si es que lo hice bien y según recuerdo, deben tener el ensanchamiento del haz, que el haz no es puntual. Una de las imágenes, no, las 2 son invertidas, ¿verdad? Sí, y las... entonces, ¿qué te decía? Las 2 deben tener estos efectos del corrimiento de fase y del ensanchamiento de la imagen. Y las velitas, la imagen misma de las velas, esa sí la hice tramposamente con el truco que les mostré al mero principio de la plática, ¿no? Con las caritas alegres. O sea, simplemente son 4 dibujitos de vela y muestro uno u otro, y eso es lo que te pretende hacer ver que se mueve, que está bailando la vela, ¿no? La flama. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, sí. ¿Hay chance de una visita guiada a la exposición? Podría hacerla y la he hecho. Creo que no es demasiada buena idea porque yo creo que para apreciarla tienes que quedarte y pararte un rato frente a cada uno de los cuadros, leer la cédula y tratar de responderte las preguntas que se lanzan en la cédula. Entonces, lo que me ha pasado cuando he tratado o cuando me han pedido que guíe a un grupo es que voy, enseño la de esta y pues me van siguiendo todos y en realidad nadie se queda realmente a apreciarla, ¿no? Entonces, yo prefiero que la vean en calma, de uno en uno y leyéndolo a pasar guiándolos, ¿no? Aquí traje los cuadritos, si quieren sí les puedo platicar, pero apenas si se ven, les puedo platicar qué es lo que pretendía ilustrar con cada uno de estos. Pero eso está en la cédula, no sé si será buena idea. Sí. Bueno, entonces, esta simplemente es para mostrar los atributos de un oscilador. Entonces tiene un oscilador de referencia que se mueve para arriba y para abajo, y aquí hay otros osciladores que se mueven con distinta fase o con distinta amplitud o con distinta frecuencia. Este se mueve más rápido y este se mueve con otra dirección, ¿no? Entonces la idea es que comparando, aunque no supieran física, comparando todos estos cuadritos con este cuadrito de aquí, uno puede desarrollar cuál es la noción de esos atributos de un oscilador. Este muestra cómo cuando se acoplan muchos osciladores entre sí, se genera una onda, ¿no? Entonces, cuando uno camina, esta onda es una onda transversal que se va moviendo, y aquí abajo tenemos una onda longitudinal que se va moviendo para un lado y para el otro. Este es para ver los atributos de las ondas. Entonces, tenemos una representación por frentes de onda y una representación a través de la gráfica, digamos, de las amplitudes. Y si toman esta como referencia y la comparan con cada una de las otras, una difiere en fase, otra difiere en amplitud, otra difiere en velocidad de propagación, otra difiere en frecuencia. O sea, cada una tiene un atributo distinto. Este es para ver, este es el más psicodélico de los diseños, es para ilustrar que la luz se mueve en el espacio, y entonces se puede mover para arriba o se puede mover para abajo en una dirección o en la otra, o se puede mover en círculo, se puede mover, los frentes de onda no tienen que ser planos, pueden ser circulares, y los círculos pueden emerger de un punto o pueden converger hacia un punto. Esta ilustra el principio de Huygens, cómo cada punto de un frente de onda es fuente de una ondícula secundaria y cómo la superposición o la envolvente de todas estas ondículas me genera el frente de onda, me sintetiza el frente de onda. Y este es el uso del principio de Huygens para ver cómo las ondículas que se forman en cada uno de estos puntos sobre la interfase que divide una región vacía y un pedazo de vidrio, a la hora de que se suman, a la hora de que se juntan, nos sintetizan estas ondas planas, que son las ondas transmitidas, y que cumplen con la ley de Snell, tienen una dirección distinta. Luego, pues esta simplemente es para estudiar la reflexión y la refracción. Aquí tenemos reflexión externa y la onda refractada. Reflexión externa, mientras más grande es el ángulo, más intensa es la onda reflejada.
Y aquí tenemos lo mismo, pero reflexión interna, cuando vamos del vidrio al aire, por ejemplo, y si el ángulo es muy grande, pues todo se refleja y nada se transmite más que una pequeña onda, una onda evanescente que penetra poco y penetra poco tiempo. Esta es la que me decían. Entonces, ¿cuál es la que me preguntabas? La de abajo, esa sí. ¿Esta? Esa. Sí, no centré bien la flama, ¿verdad? Sí, como que... La flama debería estar por acá en lugar de por acá. Es error de diseño, nada más. Me agarraste en curva con eso. Este es para ilustrar la suma de ondas. Como si sumo dos ondas iguales, el resultado es una onda del doble de tamaño, pero si están desfasadas, la onda es de tamaño 0, y si están parcialmente desfasadas, la onda puede ser idéntica a cada una de estas. Entonces 1 más 1 es o 2, o 1, o 0, o cualquier cosa en medio, ¿no? Cuando sumamos ondas. Y este es para sumar ondas de frecuencias distintas, que es un poco para ilustrar el teorema de Fourier, que nos dice que cualquier forma, por compleja que sea, la puede uno sintetizar como una suma de senoides, ¿no? Esto es para ver la interferencia en el espacio. Tengo dos fuentes coherentes, que son los centros de estos circulitos, y conforme uno camina, los círculos se acercan o se alejan, y aparecen los distintos órdenes de difracción en el espacio alrededor. Y entonces, esta es la difracción que ilustró el experimento de Young. Esta es la demostración de que la luz es una onda, simplemente es una onda plana que pasa por dos orificios. Cada orificio es el centro de un conjunto de ondas esféricas, circulares en esta proyección, y la interferencia entre ellas me da origen a regiones brillantes y regiones obscuras, brillantes obscuras, ¿no? Y estas son las que son dificilísimas. Si alguien las logra ver, lo felicito. Esta es para gente con paciencia, ¿no? Ilustra el movimiento de grupos de onda. Desde el punto de vista técnico, esta fue la más difícil de generar, porque en realidad lo que generé son, en lugar de tener una referencia, tengo dos referencias. Una inclinada en una dirección, que me revela las ondas de abajo, y otra inclinada en otra dirección, que me revela las ondas de arriba, y donde están las dos tenemos interferencia, y entonces aquí vemos, por ejemplo, superposición constructiva. Esto es negro, negro, y esto es más o menos claro, y en cambio aquí tenemos una zona gris sin ningún chiste. Entonces esto ilustra que al superponer dos ondas con frecuencias distintas, generamos grupos de ondas, como este grupito de aquí, seguido de una zona donde la intensidad es cero, seguido de otro grupito. Entonces a la hora de caminar, uno ve que estas ondas se mueven, esta también se mueve, con velocidades ligeramente distintas, y el chiste es ver cómo se mueve el grupo. Entonces hay un panel donde el grupo se mueve igual que las ondas que lo forman. Hay otro panel donde el grupo se mueve más lento, y se mueve más lento porque se va desvaneciendo el frente. Por ejemplo, esta línea negra, si se va moviendo para acá, se vuelve cada vez más gris, y esta línea gris que está atrás se vuelve cada vez más negra. Entonces van avanzando estas líneas negras, pero desaparece la de adelante y aparece una atrás, desaparece la de adelante y aparece una atrás, de manera que el grupo se va quedando atrás con respecto a la fase. Y aquí hay otra que es exactamente lo mismo, excepto que aquí el grupo avanza más rápido que la fase. Y aquí hay una que es la más extrema, donde la fase se mueve en una dirección y el grupo se mueve en la dirección opuesta. Esta sería una superluminal, y esta sería más que superluminal, ¿no? Es una onda que viaja al pasado. Luego esto ilustra ondas que se propagan en direcciones opuestas. Entonces, al sumar dos ondas, una que se mueve para acá y una que se mueve para acá, generamos una onda estacionaria con sus nodos y sus antinodos, y eso nos permite explicar, pues, los distintos modos de oscilar de una cuerda de guitarra o de un campo electromagnético en una cavidad de un láser, por ejemplo, ¿no? Esto es para ilustrar un dipolo. Si tenemos una carga positiva y una negativa, pues aquí vemos las líneas de campo que salen de la positiva, le dan la vuelta al mundo y regresan a la negativa, y entonces conforme uno camina, estas líneas de campo crecen o decrecen. Si uno superpone la carga positiva a la negativa, pues todo se pone negro, desaparece el patrón dipolar, y la idea es que si uno se mueve muy rápidamente, las líneas de campo que estén más lejanas no tendrán tiempo de regresar al origen,
y entonces se desacoplan y eso da lugar al campo de radiación que se ilustra aquí con un supuesto átomo, un electroncito que se mueve para arriba y para abajo, y aquí están los frentes de onda del campo radiado que se van alejando continuamente conforme la fuente oscila. Y esa fue la visita guiada. ¿Otra pregunta? Bueno, pues daremos un aplauso. Gracias. Gracias. Sí, muy bien. Ya existe ese software. Puedes tomar muchas fotos. No requiero. En el proceso, coches, gente, Pásame luego. dice que estuve pensando toda la hora y no me acuerdo cómo se llama, pero después